les va? Espero que muy bien y que continuemos viendo estos talleres y estas actividades físicas. Vamos a ver ahora la siguiente actividad. ¿Qué tenemos planteado en este ejercicio? Ojo con algo, porque lo he puesto justo aquí los dos porque quiero enfatizarles algo. Que aquí arriba tenemos que son proyectiles, tenemos un movimiento que se maneja X y Y. X, todas las fórmulas que usábamos en X son las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme, mientras que en Y utilizamos las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Pero ¿qué ocurre en este caso específico? Entonces el ejercicio dice lo siguiente. Un barquero desea cruzar un río de 100 metros de ancho con una barca cuyo motor desarrolla una velocidad de 4 metros sobre segundo, perpendicularmente a una corriente de 2 metros sobre segundo. Calcula, literal A, el tiempo que tarda en atravesar el río. Literal B, la velocidad de la barca. Literal C, la distancia que recorre. Que en este caso, este ejercicio, la Y no va a tener gravedad. El eje de Y o el eje que le demos a Y y a X no va a existir gravedad. ¿Por qué? Porque estamos trabajando desde el suelo, en el piso. No estamos trabajando para arriba. No influye la gravedad en nuestro movimiento. No está influyendo en sí. Entonces, vamos a analizar primero, como todo ejercicio, planteamos primero los datos y luego hacemos un poquito una gráfica del mismo. Datos. ¿Qué datos tenemos? Dice clarito el ejercicio, un barquero desea cruzar un río de 100 metros. Entonces, el ancho del río va a ser 100 metros. Yo ese ancho, ustedes pueden darle X o Y. Yo en este caso le voy a dar Y. El ancho del río le voy a darles el Y, por ejemplo. Voy a hacer aquí un poquito la gráfica. Voy a ponerla por aquí cerca. Esto es el ancho del río. Perdón. Esto viene siendo el río. Y esto que está aquí es el ancho del río, que vendría a ser 100 metros. Yo le voy a identificar ese eje como un eje Y, los 100 metros de ancho. Perfecto, entonces la dirección que sea así para allá va a ser en Y la dirección que sea para el otro lado va a ser en X. Entonces tenemos que el ancho del río va a ser eje Y, 100 metros. Perfecto. Dice. Ahora, trata de cruzar con una barca cuyo motor desarrolla una velocidad de 4 metros sobre segundo perpendicularmente. Significa que este es nuestro filo, la barca quiere cruzar para allá. Tenemos aquí nuestro barquito, quiere cruzar para allá. Entonces, la velocidad de la barca va a ser en este eje. Y este eje ya en que ¿cómo lo tenemos denominado? Como eje Y. Entonces, la velocidad de la barca va a ser velocidad en Y, porque va a ser hacia allá, porque quiere llegar al otro borde, no va a ser para el otro lado. Su velocidad en Y, ¿de cuánto va a ser? De 4 metros sobre segundo. Perfecto. Tenemos nuestra barca, creo que sí se visualiza un poco. Mis dibujitos no son tan bonitos, pero ahí vamos. Perfecto. La barca está allá y esta es nuestra velocidad en Y. Ahora, perpendicularmente a una corriente, dice. O sea, ellos van para allá y viene la corriente que está trabajando en el otro eje a 2 metros sobre segundo. Significa que la corriente está yendo en este eje y esa velocidad va a ser en X porque está yendo para el eje X. Y así dominamos Y el otro, esta la vamos a hacer denominar como eje X. La X y Y, eso ya es un poquito de cómo ustedes lo analicen. Yo le voy a plantear como eje X a la corriente. Entonces la corriente va a ser de 2 metros sobre segundo. Listo. ¿Qué más nos plantean el dato? Sigo leyendo. Calcula. ¿Qué nos están pidiendo calcular? Ahora, nos están pidiendo calcular lo que viene siendo el tiempo que tarda en atravesar el río. Entonces nos piden calcular el tiempo en atravesar el río. ¿Qué más nos piden calcular? La velocidad de la barca. Se ubicó velocidad de la barca. Observen que esta velocidad no le pongo X y Y, porque en pocas palabras nos están pidiendo la velocidad que realmente va llevando la barca, porque la barca va a ir avanzando con las dos cosas. Él tiene su destino, el motor está haciendo los 4 metros sobre segundo, pero la corriente se lo está llevando, lo está desplazando. Y la barca en sí está tomando una dirección de esta forma, que es.
Vamos a plantear un poquito mejor el dibujo. Esta es la dirección y esta es la velocidad que nos están pidiendo. Tenemos la velocidad del río, que es la que le está jalando la barca para acá, y la velocidad del motor, que es la que está tratando de hacer que cruce en línea recta. Pero el río la va jalando y su velocidad va a estar una velocidad que vendría siendo, si observamos, esto es, estamos obteniendo la hipotenusa. Entonces, para encontrar la velocidad de la barca, ¿qué tenemos que hacer? La hipotenusa. Pero ya vamos a ir poco a poco. Vamos con la siguiente, la distancia que recorre. ¿Cuál es la distancia que recorre? Vamos a plantear. En este caso no lo voy a escribir como X ni como Y porque nos van a pedir la distancia que llega a recorrer en esta forma y este eje ya no sería X y Y, se plantea con la letra R, que es la distancia recorrida. Por eso dice la distancia que recorre. Entonces le voy a plantear con la letra R. No uso la D. Yo sé que muchos me dicen, profe, ¿pero qué no usa la D de distancia? Otros profesores usan la D de distancia y todo. Yo no planteo la D porque existen fórmulas donde ustedes tienen que calcular derivadas y se utiliza la letra D para identificar que es una derivada. Y no van a sacar la derivada de la posición poniendo DD. O sea, es como muy confuso. Es recomendable es poner otras variables. Hay tantas letras en el alfabeto que se pueden usar y que a veces hay letras que ya están destinadas para cada fórmula. Cada vez que se va avanzando en física van a ir incrementando otras fórmulas y estas fórmulas no es que quedan atrás, se van incluyendo en muchos ejercicios. Entonces vamos planteando fórmulas. Bien, entonces tenemos la R de recorrido, distancia recorrida, o la distancia que recorre. Perfecto, tenemos los tres que nos piden. Empecemos calculando el tiempo que demora en atravesar el río. Para el tiempo que demora en atravesar el río podemos calcular con los datos que ya tenemos. Podríamos calcular con la fórmula de velocidad en Y. ¿Por qué la velocidad en Y? Porque es la que busca atravesar el río, busca cumplir hasta el otro lado. Entonces es la que está desplazándose desde una orilla a otra orilla. Con esa fórmula, en movimiento rectilíneo uniforme, podemos encontrar. Vamos a ubicar el literal A, lo voy a ubicar, aquí arriba lo voy a ubicar. Literal A. Entonces, ¿cómo voy a calcular? Con la fórmula de velocidad en Y. Voy a ubicar cuál es la fórmula. Velocidad en Y, me dicen, profe, pero tenemos también despejado tiempo en nuestro formulario. Sí, pueden usar la fórmula de despejado de tiempo, pero yo les voy a mostrar que realmente uno lo que se hace es aprenderse la fórmula principal y de ahí comienza a despejar normalmente. Yo a ustedes les he facilitado un formulario con las fórmulas ya despejadas para que sean de ayuda. Entonces, yo sé que la velocidad se obtiene en un movimiento rectilíneo uniforme, va a ser igual a posición dividido para el tiempo, o a la distancia dividido para el tiempo. En este caso, mi distancia viene siendo Y, porque la velocidad va a estar en este eje y la distancia viene siendo en Y. Ahora, que no quiero la velocidad, quiero calcular ¿qué cosa? Tiempo. Hola. Bueno, van a observar un poco borroso todo de nuevo porque, digo de nuevo porque realmente ya lo había terminado, hecho el ejercicio, pero la cámara, lo que fue el teléfono, se me apagó y se me grabó hasta este punto. Entonces, para no repetir todo, voy a empezar desde donde hasta se grabó. Entonces, ¿qué fue lo que usé aquí hasta ahora? Lo que decía en la parte de ahí anterior era que escogimos la fórmula de velocidad en Y, que es igual a la distancia sobre tiempo. ¿Qué hacemos? Despejamos tiempo. Tiempo está dividiendo, pasa a multiplicar, y velocidad en Y, que está aquí, estaría multiplicando con tiempo, pasaría al otro lado a dividir. Es como un intercambio de variables. Entonces tenemos tiempo es igual a la distancia en Y, en este caso la distancia que existe de ancho del río, dividido para su velocidad. Entonces vamos a plantear el ejercicio que sería tiempo es igual Y, que es el ancho del río, perdón. Y, que es el ancho del río, que sería 100 metros, dividido para la velocidad en Y, que viene siendo 4. Entonces, el tiempo va a terminar siendo 25 segundos. Correcto. Ahora, teniendo ya el tiempo, vamos a calcular el literal B. ¿Qué nos piden en el literal B? Pues en el literal B nos están pidiendo que calculemos la velocidad. Ya tenemos el tiempo, ahora vamos con el B. Después el literal A, literal B y literal C. En el B nos piden la velocidad. ¿Cómo puedo encontrar la velocidad? Si dice, profe, pero tenemos velocidad en Y, velocidad en X. Sí, pero observen, tenemos velocidad que va a lo largo del avance del río, pero el río, la corriente del río también lo está jalando a otro lado. Entonces está ganando una velocidad entre las dos.
Y observamos que la velocidad que se obtiene es como una hipotenusa, ¿verdad? Tenemos un ángulo de 90 grados y tenemos la hipotenusa. Entonces significa que vamos a encontrar lo que viene siendo el módulo de la velocidad. ¿Cuál es el módulo de la velocidad? Para poder saber cuánto vale esta velocidad, recordemos que esto viene siendo lo que es, como se saca la hipotenusa, la teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de la suma de sus catetos elevado al cuadrado, que en este caso es velocidad en x al cuadrado más velocidad en y elevado al cuadrado. Perfecto, entonces módulo de velocidad es igual raíz cuadrada velocidad en x. ¿Cuánto es velocidad en x? 2 al cuadrado más velocidad en y, 4 al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a obtener del módulo de velocidad? Pues vamos a tener 2 al cuadrado, 4 más 16. Por si acaso me he estado olvidando siempre de ponerle la flechita para saber que son variables vectoriales. Pero bueno, eso ya es algo que ya tienen que ir poco a poco identificando cuál es la vectorial y cuál no. ¿Qué continúa siendo? Entonces, la velocidad, el módulo de velocidad va a ser lo siguiente. Raíz cuadrada de ¿qué? De 4 más 16, que sería 20. Entonces, el módulo de velocidad va a ser igual a ¿qué? A 4,47 metros sobre segundo. Esta sería nuestra velocidad que tendría. Vamos a calcular raíz cuadrada de 20, por si acaso. Raíz cuadrada de 20. Cierro paréntesis. 4,47. Tiene unos decimales más, observemos, pues, decimales más. Voy a dejar mi calculadora aquí y voy a seguir analizando. Vamos visualizando. A ver, creo que así se puede ver bien. Perfecto. Ahora, ¿qué más nos piden ahora? En el literal C nos están pidiendo el recorrido. Voy a escribirlo el recorrido en esta parte de acá. Vamos a hacer en este espacio de aquí. El recorrido, asimismo, como hemos calculado con la fórmula de movimiento, vamos a hacer lo mismo. Recordemos que la velocidad es igual al recorrido, o sea, a la distancia que tenemos aquí, sobre tiempo. Observen que ya no estoy poniendo velocidad en y, por eso ya no pongo el eje y. Aquí está hablando ya de la velocidad, que es el módulo de esta velocidad. Entonces no estoy hablando ni en y ni en x. Entonces por eso también no hablo en la distancia, no pongo ni y ni x, sino recorrido. Voy a poner diferencia de recorrido y diferencia de tiempo. ¿Qué hay que hacer ahora? Despejar el recorrido. ¿Qué va a pasar? Este tiempo tengo que pasar al otro lado. Como está dividiendo, va a pasar en este caso a multiplicar. Entonces la fórmula quedaría que el recorrido va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, recorrido voy a tener que va a ser igual a la velocidad. ¿Cuál es la velocidad que tenemos hasta ahora del barco? Va a ser 4,47 por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 25 segundos. Entonces, el recorrido del barco va a ser igual a ¿qué? Ojo aquí. Este recorrido, yo no borré la cantidad anterior de la velocidad. ¿Por qué no la borré? Porque quería justo usar todos los decimales. Quiero usar todos los decimales para poder obtener el resultado más exacto posible con los decimales. Entonces, por 25. Por este motivo es que les permito el uso de calculadora, para poder usar todos los decimales, en este caso que permita la calculadora. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado final? 111,8 metros. Me va a decir, profe, y si no usa los decimales, ¿cuánto da? Entonces ubiquemos 4,47 por 25. Tiene a variar. Vean que aquí sale 0,75, acá me sale 0,80. Entonces hay que tener en cuenta esa parte de ahí, que muchas veces en las opciones de resultados les pueden salir no exactamente. Si tienen que escoger ustedes el resultado más cercano, porque normalmente no les ubico tan cerca los valores por ese mismo motivo, para que los redondeos no generen errores. Eso sería. Síganme, denle like y nos vemos en el siguiente taller o en alguna otra clase que visualicen de su interés de acuerdo a mi canal de YouTube. Muchas gracias.